Bien, ingeniero Íñiguez, buenas noches a todos los presentes. Agradecido de ser considerado para este evento. Les voy a compartir un poco de la experiencia que he ido acumulando en todos estos años, justamente trabajando en el asesoramiento a todos los laboratorios que se han ido instaurando en nuestro país. Sí, desde la experiencia que yo tengo y desde la empresa que yo tengo, que se llama Didactech, hemos trabajado bastante con la mayoría de las universidades e instituciones tecnológicas del país, justamente adoptando la tecnología. Nosotros hemos estado basados en lo que sería la adopción tecnológica en nuestro país de las tendencias que se dan a nivel industrial en el exterior, básicamente la tecnología de punta. Para estas jornadas hemos elegido el tema la virtualización de los laboratorios, de la emergencia a la nueva normalidad. ¿Por qué este tema? Porque es muy importante en la formación tanto de los ingenieros electricistas, electrónicos e ingenieros en general. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros deberíamos tener como ingenieros muchísima práctica antes de encarar el reto que representa la industria y el trabajo que nosotros tenemos. Y en este momento la emergencia y entre todo lo malo que nos trae la pandemia por el COVID, nos ha impulsado a hacer un cambio tecnológico sobre la marcha. Quiere decir que sin pensarlo y sin tenerlo planificado, en la mayoría de los casos, hemos tenido que ir adoptando algunas medidas para poder seguir con la capacitación de todos los recursos. Y no solamente estamos hablando de recursos de pregrado o personas que se están formando, por ejemplo, como ingenieros o como técnicos superiores, sino también enfocados a la formación continua de aquellos ingenieros ya titulados, técnicos titulados, que están todavía buscando el capacitarse. Entonces nos hemos chocado con que en este momento, por la situación del COVID, no tenemos el acceso a las instituciones educativas y al parecer va a ser lo último que se vaya liberando, dado el estado en el que está todavía nuestro país. Entonces, sin más que decir, les agradezco por la asistencia, por la presencia y vamos a empezar a ver este tema tan interesante, ¿sí? Primero vamos a hacer un análisis de cómo son las cosas el día de hoy, ¿sí? Bajo la experiencia recolectada justamente en distintos centros educativos, universidades, institutos tecnológicos, hemos podido apreciar cómo son las clases y cómo son las capacitaciones. Por ejemplo, ahí lo tenemos al docente, que en muchos casos todavía se utiliza el tema de la pizarra y la tiza. Sin embargo, el docente habla bajo su experiencia de toda la parte teórica, ¿sí? Entonces, está la fundamentación de la teoría como siempre lo ha sido. Luego pasamos netamente a los laboratorios, donde empezamos a hacer las prácticas, conexiones de un tema, conexiones de otro tema, hacemos pruebas, mediciones, analizamos, expresamos resultados, hacemos cálculos y hemos desarrollado un laboratorio. Vamos viendo la parte final, que es obviamente que los titulados, las personas capacitadas, están enfocadas a trabajar en la industria, están enfocadas a trabajar para el beneficio de la sociedad, ya sea en una industria pública, privada, haciendo proyectos, haciendo distintas cosas. Entonces, este es el ciclo en este momento de la educación en nuestro país, ¿sí? Obviamente que hay casos en los que esto tiene algo adicional, ¿no? Como por ejemplo retroalimentaciones, algún otro tipo de prácticas, etcétera, que los vamos a analizar adelante. Entonces, la formación técnica y tecnológica, donde estamos enmarcados, nuevamente se los digo, ingenieros, técnicos, se basa principalmente en la teoría y en la práctica, ¿sí? Y la formación continua está buscando más la práctica y la industria. Vale decir que un titulado va a buscar sus ciclos de formación o sus temas de formación más impulsados en la práctica que ya ha tenido y también en la industria, o sea, la tendencia, lo que está haciéndose hoy en día en nuestra industria. Mientras que el preprofesional, el que se forma técnica y tecnológicamente, va a buscar primero la parte teórica y la parte práctica. Esto es complementario, ¿no? Esto es en función de cómo una persona se encuentra o en qué lugar una persona se encuentra justamente en su formación. Bien, para esto vamos a ver también el tema de la teoría y la práctica. Un profesional formado en el área tecnológica, un ingeniero, un técnico, debería tener por lo menos acumulado un 50-60% de práctica efectiva entre sus horas de entrenamiento o capacitación. Este dato, ¿de dónde lo hemos sacado? Lo hemos sacado
precisamente de unos partners que tenemos con trabajos en el exterior, vale decir, escuelas europeas, universidades europeas, donde la tendencia es que los ingenieros y los técnicos tienen que trabajar efectivamente en laboratorio o en simulador aproximadamente un 50-60% del tiempo efectivo, ¿sí? El resto, la teoría, y el resto métodos complementarios. Y tenemos que hacer el análisis de si esto es real hoy en día y en nuestro país. Entonces vamos a analizar primero qué es la práctica efectiva. Tenemos que saber qué es la práctica efectiva. Entonces surgen varias corrientes, ¿no? Primero, ¿qué es el horario disponible de laboratorios para entrenamiento? Nosotros tenemos un calendario académico, tenemos una cierta cantidad de horas dedicadas, por ejemplo, para un curso de formación continua, para un taller, para un seminario, donde tenemos horas dedicadas teóricas y horas dedicadas prácticas. Entonces, la primera corriente es qué es el horario disponible de los laboratorios para entrenamiento. La segunda es la presencia física del estudiante o profesional en el laboratorio, sin importar si se realiza o no el trabajo en los equipos. Vale decir, estar sentados en el laboratorio. La otra corriente dice que es la presencia física del estudiante o profesional en el laboratorio, donde mientras se espera su turno para el manejo de los equipos, realiza otras tareas como cálculos. Por ejemplo, voy a hacer un laboratorio, por ejemplo, de dimensionamiento, o voy a hacer unas conexiones eléctricas de protecciones. Entonces, mientras hago los cálculos, otros pueden estar en el laboratorio, ¿no? Y finalmente, es el tiempo, la otra corriente dice que es el tiempo en el que se está desarrollando actividades en el equipo físico. O sea, es el tiempo que únicamente yo estoy desarrollando actividades en el laboratorio. Podemos concluir varias cosas. Podemos concluir que el tiempo de práctica efectiva es el tiempo en el cual se realizan los pasos esenciales, ¿sí? En función de la formación que se esté viendo, pasos esenciales para cumplir los objetivos del laboratorio o taller en curso. Quiere decir cálculos, quiere decir simulación, quiere decir pruebas o quiere decir directamente trabajo en el equipo, ¿sí? Entonces, podemos usar medios como los equipos físicos, las computadoras, papel y obviamente los simuladores. Y acá vemos un ejemplo de lo que pasa, no en todas, pero sí en muchas instituciones educativas hoy en día, ¿sí? Tenemos al docente y a los estudiantes los pintamos de color verdecito porque están trabajando en el equipo, tenemos un módulo de laboratorio, y tenemos el resto de estudiantes o el resto de personas que están básicamente sin hacer nada, están en espera, y esto nos pasa mucho. Entonces tenemos que acá un tiempo efectivo puede ser de un 20%, tomando en cuenta que el 80% del tiempo los estudiantes o los profesionales están en espera del uso del simulador. Muchos se van a sentir identificados con esta parte cuando han pasado, por ejemplo, sus clases o las clases que estén pasando en estos momentos. Esa es una de las situaciones que pasa. Tenemos otros dos ejemplos de laboratorios, ¿no? Los laboratorios donde hay más módulos de prácticas, más estudiantes, o los mismos estudiantes son 30, donde en este caso, por ejemplo, 12 están en trabajo y 18 están en espera. Entonces el tiempo efectivo sube a un 40%. Y luego pasamos a los laboratorios ideales, donde tenemos ya no 2, sino 5 módulos de práctica y todos los estudiantes están en trabajo, un tiempo efectivo del 100%. Cada uno de estos laboratorios ficticios que estamos presentando tienen pros y contras. Por ejemplo, en el primer laboratorio, si bien teníamos un 20% de aprovechaje del tiempo efectivo, teníamos solamente un módulo de laboratorio. Puede ser que se tengan distintos módulos y solo ese módulo haga referencia a la práctica o a la formación que se está teniendo. En el caso del laboratorio ideal, se están usando más equipos, pero eso también conlleva mayor inversión, y no solamente de las instituciones educativas, sino también mayor inversión de un curso. Una persona por un curso 100% práctico va a pagar más que por un curso que tenga un porcentaje práctico y un porcentaje teórico. ¿Por qué? Porque los equipos se degradan, los equipos tienen su costo, y estamos hablando de equipos especializados en tecnología. Bien. Entonces vamos a ver qué es un simulador, porque esa era la parte importante, ¿no?
Un simulador es un equipo, dispositivo o sistema que simula o se aproxima de manera muy estrecha al comportamiento real de otro equipo, dispositivo o sistema. Puede ser bajo condiciones iguales o puede ser bajo condiciones totalmente diferentes de operación. Y ahí vemos, por ejemplo, por qué se puede elegir un simulador o por qué se utiliza un simulador. Podemos verlo por seguridad, obviamente, porque, por ejemplo, la práctica puede ser muy riesgosa. Pongámoslo en el tema, por ejemplo, de los entrenamientos para carreras, hay simuladores, o en el entrenamiento de pilotos para avión. Entonces, es mejor primero un simulador por seguridad. Segundo, que es por costo. Obviamente, un equipo físico puede tener un costo muy alto. Vayamos a hablar de un brazo robot. Un brazo robot con el cual yo aprendo a programar y todo eso puede costar bastante. Entonces, un simulador me ayuda a bajar el costo de todo eso. Condiciones técnicas. En este momento, en el tema de la pandemia, las condiciones técnicas de uso de los laboratorios no se dan, ¿sí? O accesibilidad, que es prácticamente lo mismo en este tema. Y por último, es por virtualización. Quiere decir que yo quiero, por ejemplo, tener clases online. Hay muchas personas que les va mejor en la clase online porque no les gusta estar yendo físicamente a una institución a recibir la formación. Eso depende mucho de las personas. Por ejemplo, ahí vemos un sistema que es un simulador híbrido donde estamos realizando procesos de soldadura, ¿sí? El estudiante o la persona que se está capacitando se pone un casco, ese casco tiene una cámara y tiene una pantalla interna y tiene equipos para simular, por ejemplo, un proceso de soldadura. ¿Por qué es un sistema híbrido? Lo vamos a ver a continuación. Entonces tenemos entre los simuladores tres tipos de simuladores. Primero, los físicos. Un simulador físico se caracteriza por ser principalmente una representación o muy parecida al sistema que queremos copiar o simular, o una representación más pequeña. Por ejemplo, ¿cómo entrenaríamos a técnicos y a profesionales, por ejemplo, en energías renovables? No podemos tener sistemas físicos reales, por ejemplo, de centrales de generación de energía eólica, porque obviamente eso tiene un costo muy alto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo mismo. Hablamos de energías renovables. Tenemos ahí todos los equipos, tenemos las instalaciones físicas reales con las cuales generamos la energía. Tenemos después, por ejemplo, esta es una imagen que representa el esquema de conexión o el esquema de funcionamiento, pero el aprendizaje no estaría completo si no tenemos un modelo de simulación. Por ejemplo, uno de estos equipos. Este es un simulador físico que puede representar los sistemas que habíamos visto, pero en pequeñito. Y ahí en costos estamos bajando muchísimo. No podemos poner un laboratorio con un equipo real versus un equipo de laboratorio y un equipo simulado. Por ejemplo, acá en la parte superior está un panel solar y en la parte derecha está un pequeño simulador. Lo mismo pasa si, por ejemplo, voy a utilizar una turbina tipo nacelle. Esto tiene un motor que simula el comportamiento de la turbina y si se puede apreciar en la parte superior, donde estoy llevando el mouse, espero que se pueda ver, en la parte superior en la derecha donde está la baliza, tenemos, por ejemplo, los medidores de dirección de viento, pero todo va a estar simulado, todo va a estar acoplado a través de motores. Quiere decir que no va a ser el viento el que mueva ese sistema, va a ser un motor, pero el motor va a comportarse en temas de inercia, en temas de movimiento a un sistema real. Quiere decir que hay un trabajo de ingeniería realizado ahí, donde se pueden simular varias situaciones, se puede cambiar la dirección del viento, etc. Entonces, con esto nos concentramos netamente en el aprendizaje que conlleva el manejo de energías renovables. Ese, por ejemplo, es uno de los casos. Otro de los casos es qué hacemos si queremos entrenar, por ejemplo, a profesionales en la parte de comunicaciones, y en este caso queremos trabajar con satélites. Entonces tendríamos que trabajar con un satélite real. Un simulador puede ser una representación de todo eso.
Por ejemplo, acá tenemos un equipo que simula la cajita que está a la derecha y abajo en la parte inferior. Ese equipo está simulando un satélite. Tenemos el emisor, tenemos el receptor y tenemos el satélite. Básicamente lo mismo que tenemos acá, pero en pequeñito. Entonces, ¿cuál sería la accesibilidad que se tiene para poder manejar estos satélites? Recuerdo hace unos años, justamente cuando estábamos en la implementación del satélite que tiene el país, se ha mandado a muchos profesionales a la China. Sí, han ido muchos a la China para poder realizar esto. El tema es que en China se tenía obviamente las instalaciones necesarias y se tenía también toda la fuerza, incluso y el personal para poder representar esto. Pero no es nada alejado de lo que se puede hacer en el país. Y algo que, por ejemplo, les va a llamar mucho la atención, si acá tenemos un radar, ¿sí? Tenemos a la derecha la representación de lo que serían las lecturas de un radar de aeropuerto, a la izquierda está, por ejemplo, la instalación del radar, y abajo a la derecha está una imagen referencial de un equipo simulador de ese tipo de componentes. Y ojo que en Cochabamba está este simulador entrenado, o está este simulador para el entrenamiento justamente de los operadores de estos radares, ¿sí? Entonces, seguramente alguna persona ha debido ver ya estos equipos si ha estado en esa institución. No les puedo decir por temas de confidencialidad dónde está todo esto, pero tenemos equipos simulados que pueden representar, por ejemplo, en este caso, un radar para aviones, un radar de aeropuerto. ¿Cuánto costaría el disponer de un par de horas de estos equipos reales? Esa ya es la parte final del entrenamiento, que quiere decir que el personal que se va a entrenar para poder operar y el poder ser control de torres y demás cosas, primero va a tener que pasar por el simulador y después recién pasar al modelo real o recién pasar a los equipos reales. Esos son los simuladores físicos, ¿no? En este momento, obviamente por el tema de la pandemia, ninguno de estos simuladores son totalmente usables porque necesitan una presencia física de los estudiantes. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver simuladores híbridos. Los simuladores híbridos, como les estábamos mostrando en las primeras diapositivas, son simuladores que no solamente son físicos, sino también que se apoyan mucho en sistemas. Por ejemplo, acá tengo, y acá se va a poder ver bien, tengo una pieza que está a la derecha, que es una pieza que tiene obviamente los códigos QR, y tengo una cámara que va a reconocer los códigos, y obviamente acá la computadora los va a interpretar como una pieza de metal. En este caso, esta persona se está entrenando en la soldadura con plásticos y obviamente con herramientas que son muy parecidas a las reales, en peso, en diseño, en tamaño, pero que están trabajando con realidad aumentada. Por ejemplo, acá está haciendo un proceso de soldadura y incluso se puede simular el consumo del electrodo para poder generar la memoria en la persona que se está entrenando de cómo al soldar incluso tiene que ir acercando la mano porque se consume obviamente el electrodo de soldadura. ¿Qué es lo que pasa? Esto nunca va a reemplazar a la práctica real, pero va a ahorrar, por ejemplo, muchas cosas. Va a ahorrar el tema de los materiales, va a ahorrar muchísimo el tema de energía y por sobre todo va a ser muy seguro, porque la soldadura es un proceso de aprendizaje que puede tener muchos accidentes, incidentes y hasta contaminación. Entonces, ese por ejemplo es un buen ejemplo de cómo se puede utilizar un simulador para el aprovechamiento de lo que sería el entrenamiento. Pero esto sigue siendo un sistema híbrido y es un sistema que en este momento, por los temas de COVID, no se puede utilizar. El último es un simulador totalmente virtual. Y este es el simulador que en tiempos de pandemia, en tiempos de conflictos sociales y en tiempos de lo que venga y que no nos permita estar en una educación y en una formación tradicional, nos va a servir. Por ejemplo, acá existe un simulador que por si acaso vamos a poder probarlo todos porque hemos gestionado un acceso para que
todos puedan entrar, todos lo puedan manejar y al final se los voy a pasar. Acá vamos a poder hacer un laboratorio de conexiones de equipos y, por ejemplo, del tema de motores, del tema de arranques, vamos a ver transformadores, sincronización de fases, bancos de capacitores y demás, todo simulado y en una página web. Entonces, esta formación en la parte eléctrica, en la parte de máquinas eléctricas, puede ser complementada casi en su totalidad solamente con un simulador. Este es el paso y la transición a la que hemos llegado bajo el tema de la pandemia. Entonces, este es ese simulador. Entonces, a partir de los simuladores se puede crear una nueva situación ideal alterna. Por ejemplo, acá estamos trabajando con un módulo de práctica con 9 simuladores, 30 estudiantes, 6 en el trabajo de equipo, 24 en el simulador y un tiempo efectivo del 100%. Seguimos en tiempos en los cuales no podemos ir a las instituciones. Entonces, esos 6 estudiantes, en vez de estar en trabajo, van a estar en espera o van a estar en otros simuladores. Hemos migrado un sistema tradicional. Hemos migrado un sistema que se hacía siempre a un sistema semi-virtual e incluso puede ser hasta semipresencial. Esto ayuda bastante porque incluso estudiantes que están trabajando y que no pueden acceder a una universidad o un instituto por los horarios, pueden trabajar en simuladores en los horarios que les convenga, incluso en las madrugadas. Lo único que hay que ver son los accesos. Y ahora vamos a comentar también de cómo son las tecnologías en cuanto a los accesos a este tipo de simuladores. Idealmente entonces, ¿cómo migra la situación o cómo se da la situación? Aparece el actor acá de los simuladores. El profesor con la teoría, pasamos a la simulación, que es la segunda parte, pasamos a la práctica, que no tiene que ser reemplazada, y a la industria. Y todo esto se cierra de manera ideal con la retroalimentación. Es así como idealmente se debería ver la educación hoy en día. Pero hablemos de lo que estamos pasando. Situación del coronavirus, en marzo se ha cerrado el tema de las universidades, instituciones tecnológicas, por lo que se ha dictaminado en el país, y se ha establecido la cuarentena total o la cuarentena flexible en función de dónde se está, sin el retorno a las clases presenciales. O sea, no importa si estamos en una ciudad de Santa Cruz donde recién estamos 3 días volviendo a una cuarentena flexible, o en La Paz y Cochabamba donde ya hace algunas semanas se lo ha hecho, pero igual no podemos volver a clases. No podemos volver a clases. ¿Qué pasa con eso? No existen las estrategias para sobrellevar las clases, porque a todos nos ha agarrado en un sistema muy tradicional de llevar las cosas, y por tanto la práctica es inviable de la manera tradicional. O sea, nos hemos quedado sin la posibilidad de hacer práctica hoy en día. Entonces, el coronavirus nos ha evitado el estar en las clases presenciales, en las clases de teoría, y nos ha evitado estar en el laboratorio. A los simuladores no los pueden matar a todos, sí algunos, los que necesitaban la presencia física o la presencia híbrida, pero no a todos. Y obviamente la industria, que es el motor económico del país, que no debería pagar. Entonces, igual las empresas están requiriendo profesionales, de la misma manera las empresas necesitan personal calificado. Pase lo que pase con el sistema educativo, la industria siempre va a exigir eso. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente se han adoptado muy rápido las instituciones educativas a todo esto, y se ha cambiado el modelo de educación tradicional por un modelo virtual. Hasta ahí hemos cumplido con esa parte. Se ha cambiado la forma de educación, creo que ya todos han pasado o han dado alguna clase y han visto que sí se puede, con limitaciones, pero se puede. Y la parte de la práctica hoy en día debería ser, en cierta manera, reemplazada por el simulador. Quiere decir que el simulador adquiere una importancia fundamental en la educación de los estudiantes. En este momento, en la situación en la que nos encontramos, es vital el uso de simuladores.
cualquier tipo de simuladores que nos permitan tener cierta relación con la práctica y que nos permitan el poder sobrellevar de una manera, digamos, muy acertada todo esto. Nunca la simulación va a reemplazar la práctica, pero en estos tiempos es lo mejor que se puede hacer. Entonces, los retos de la educación tecnológica en cuarentena son los siguientes: el aula virtual, cómo se gestionan las aulas virtuales, cómo nosotros somos parte de esas aulas virtuales, cómo nosotros, ya sea como educadores o como estudiantes, podemos estar en esa aula virtual, cómo podemos saber la evaluación de aptitudes, ¿no? Cómo sabemos el tema de las calificaciones, porque igual el proceso de calificación es un reto. Pero esos temas han sido resueltos en mucho caso hasta por se puede decir, las investigaciones, los desarrollos de los mismos profesores, con la retroalimentación de los estudiantes. Entonces, hasta ahí vamos bien. Y el otro punto es entonces, ¿cómo virtualizo los laboratorios? Y ahí hay varias preguntas que se vienen a la cabeza. ¿Cómo se utilizan los laboratorios existentes? Obviamente. ¿Qué software se debe utilizar? ¿Necesito software de diseño, de simulación netamente? ¿Qué software se utiliza? ¿Qué tecnologías nuevas se deben utilizar? Lo mismo. ¿Y qué otros equipos se deben considerar? Quiere decir que aún en una situación de pandemia, en algunos casos una adaptación de equipos físicos me puede ayudar en la virtualización de los laboratorios. Entonces, virtualizando laboratorios surgen varias ideas, ¿no? Entonces, pasa que vamos a filmar secuencias de trabajos de los equipos bajo diferentes condiciones. Entonces, vamos a agarrar un laboratorio y le vamos a dar a ese laboratorio una historia basada en distintas decisiones. Por ejemplo, voy a hacerlo trabajar de una manera y lo voy a filmar, de otra manera y lo voy a filmar, de otra manera y lo voy a filmar, y así. Por ejemplo, algo en lo que se puede basar este tipo de educación es en algunos canales de entretenimiento o algunas producciones de entretenimiento que han salido, donde el usuario que está viendo esas producciones decide entre dos opciones o entre dos situaciones cuál es la que harían los protagonistas. Y en función de eso se desarrolla una nueva secuencia. Lo mismo puede ser llevado a los laboratorios en la simulación de muchas posibilidades. Y ahí la principal herramienta puede ser en YouTube, así de simple, fácil, y los laboratorios físicos. Obviamente, ahí se tiene un gran problema, que es el tiempo en el cual se tienen que hacer ese tipo de trabajos. Entonces, es mucho tiempo de dedicación de un docente que tiene que estar filmando 10, 20, hasta 50 veces una secuencia para poder dar las posibilidades de lo que puede ocurrir. Es muchísimo trabajo, pero se puede hacer. La otra es un trabajo remoto. Entonces ponemos a una persona que va a simular lo que yo voy a hacer y la voy a tener en el laboratorio. Entonces hago una videollamada por Zoom, Facebook, WhatsApp, y esa persona opera los equipos físicos como si yo lo estuviera haciendo. Básicamente es una emulación del servicio de soporte técnico que, por ejemplo, pasa cuando nosotros llamamos a un número 810 principalmente, a un número de servicio de telefónicas, donde nos enseñan, por ejemplo, cómo configurar algo, cómo poder arreglar los problemas, por ejemplo, de Microsoft, que tiene un centro de llamadas, etcétera, etcétera. Esa es una forma de virtualizar el laboratorio. Hasta acá sí se depende mucho de un trabajo de una persona que pueda estar cooperando, ¿sí? Eso quiere decir, al tener una persona cooperando, esa persona tendría que clonarse las n veces que tenemos a los estudiantes, o tendría que replicar n veces su tiempo para poder tener una correlación con la cantidad de estudiantes que se estén formando en ese laboratorio. Entonces, de esa manera se hace un tanto inviable, pero es posible. Y la inversión para todo esto es básicamente cero. Entonces es una buena alternativa para virtualizar los laboratorios a un bajo costo. Después aparecen lo que son los simuladores en línea. ¿Sí? Para este caso, la operación remota
Es un tema bastante interesante porque la operación remota le permite al estudiante utilizar una computadora propia, que incluso puede ser una computadora de capacidades muy bajas, a través de un controlador remoto, por ejemplo, el TeamViewer, para poder manejar los laboratorios de computación donde estén instalados los softwares. Por ejemplo, simuladores o paquetes de diseño 3D, paquetes de operación y demás, pueden ser virtualizados de esa manera. Fíjense que acá he puesto flechas de doble sentido porque en este caso se requiere una comunicación permanente a Internet, tanto del laboratorio o de los equipos que tienen el software cargado, como de los equipos que se van a conectar. Entonces, una conexión a Internet permanente de ambos lados. Ahí, por ejemplo, tenemos un pequeño video de cómo se hace esta conexión. Por ejemplo, me estoy conectando a una computadora a través de TeamViewer. Esta es una secuencia filmada de cómo me estoy conectando a un simulador, por ejemplo, de robótica. La computadora que está haciendo todo el gasto en procesamiento, en RAM, la que ocupa sus espacios de tarjetas de video, es la computadora a la que yo me estoy conectando. Yo solamente me estoy conectando quizás con un ancho de banda incluso menor al de esta conferencia. ¿Sí? Entonces estoy haciendo una simulación. Ahí, por ejemplo, estoy metiendo una línea de programa, ¿sí? Estoy definiendo unos códigos, se definen los códigos y empiezo a trabajar. Entonces, esa es una manera de operación de estos laboratorios utilizando herramientas, como lo van a ver ahí, como TeamViewer. ¿Sí? Esa es una alternativa. Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer con un simulador de este tipo? Por ejemplo, entonces, en este tipo de comunicaciones puedo operar plantas de producción. Por ejemplo, este es un simulador que me puede ayudar con la programación de sistemas de producción. Puedo simular producción, puedo hacer distinto tipo de cosas. ¿No? Ahí les voy a dejar un ratito el video corriendo de cómo se hacen unas secuencias y obviamente cómo se pueden hasta programar PLCs, y eso es algo de mucho interés para principalmente los profesionales o estudiantes que estén muy involucrados en la parte de automatización. Se pueden hacer laboratorios de automatización de manera totalmente virtual sin un solo equipo físico, obviamente con el simulador y una computadora. En este caso se está haciendo un trabajo de producción por dos tipos. Tenemos un almacén inicial, que es el que está a la izquierda, que pasa unas fichitas y en función del tipo de fichitas se dirigen al brazo robot para ser ensambladas o se dirigen a la otra cinta transportadora para tener otro tipo de ensamble. Entonces estoy haciendo dos productos. Por ejemplo, ahí van a ver cómo las fichitas se han derivado al otro lado y en el otro lado tienen otro tipo de ensamblaje. O sea, es una producción doble con una bifurcación, en este caso del flujo de todos los equipos. Bien, esto es simplemente un laboratorio que puede ser trabajado, como les decía, por un TeamViewer. Existen muchos otros softwares, de hecho todos los softwares que puedan ser solamente simulados en una sola computadora se pueden correr de esta manera, y no solamente computadoras en redes internas, sino en países o en otros países del mundo pueden estar disponibles para que nos peguemos a ellas. Bien. Entonces, por ejemplo, ahí se logra una virtualización del aula. ¿Y por qué he puesto esto? Es porque tarde o temprano nosotros vamos a volver a una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad, en la parte educativa, en la parte de capacitación y en la parte en la que nosotros ya no vamos a esperar lo mismo, ni como docentes, ni como estudiantes de la educación, vamos a enfrentarnos a la nueva realidad, donde en la nueva realidad vamos a tener que usar los simuladores, y se van a utilizar los simuladores como proceso y como parte del proceso de educación. O sea, ya es una parte íntegra, es una parte totalmente funcional y bastante complementaria a los medios físicos. Por ejemplo, acá tenemos un laboratorio donde vamos a tener un brazo robot o dos brazos robots en la parte central,
pero para operar los dos brazos robots, acuérdense del primer esquema de laboratorio, tenemos 8 estudiantes, estarían 6 estudiantes en espera y 2 en trabajo. Acá lo que vemos es que están 7 estudiantes trabajando en simulador y un estudiante está trabajando en el equipo físico. Entonces incrementamos la disponibilidad tanto de uso para el laboratorio y cómo esto se va a desarrollar. Entonces esto mejora y bastante las competencias tanto de los educadores como de los estudiantes. Esa es una opción. Por ejemplo, acá, este es un entrenamiento que hemos ido realizando el año pasado en Alemania, donde no solamente se puede hacer eso, sino que una vez ya estemos encarando la nueva normalidad, los simuladores nos permitan entrar a su entorno virtual a través de algunos otros accesorios. Estos son accesorios que, por ejemplo, los podemos comprar en Amazon, accesorios de realidad virtual, que en distintos tipos de softwares, que hay bastantes, uno se puede integrar para justamente el fin de ese simulador. Así funcionan los simuladores de carreras, hay incluso hasta producciones de audio y video que están muy relacionadas con esta interacción. Entonces, eso también es un simulador. Y, por ejemplo, un equipo físico de eso sería este. ¿Sí? Estamos haciendo una abstracción de un equipo físico real a un laboratorio de simulación. Después tenemos la opción de la licencia portable. En este caso, los administradores otorgan a los estudiantes licencias que son portables. Entonces, fíjense cómo es el sentido de la conexión a Internet. El administrador se conecta por única vez a Internet para otorgar la licencia. El usuario se conecta a Internet, recibe la licencia y puede trabajar de manera, digamos, desconectada todo el tiempo en el cual esa licencia va a ser otorgada. Entonces, existen simuladores que pueden funcionar con una licencia portable. En este caso, y de hecho los trials y los simuladores que podemos encontrar, por ejemplo, en páginas de los fabricantes de PLCs, vamos a ver Siemens, Rockwell y demás, podemos obtener una licencia portable. Obviamente que esa licencia portable es temporal. Pruébelo por 30 días. Todo aquel software que les diga que se puede probar por 30 días funciona bajo este esquema. Obviamente después de los 30 días uno ya no puede acceder al sistema e incluso en los datos del sistema, si es una licencia de prueba, se registra el uso del software para que no se active de nuevo la licencia de trial. Pero en un simulador puede darse esto de manera repetida. Esa es la segunda posibilidad de configuración. Y la tercera es una licencia de uso online. Por ejemplo, el administrador otorga a través de la red el uso de las licencias a los estudiantes y los estudiantes tienen que estar conectados a Internet para poder trabajar con estas licencias. De hecho, la licencia de la cual les vamos a dar el acceso en unos minutos más funciona de esta manera. ¿Sí? Entonces, es una otra alternativa que necesita acceso permanente a Internet para poder simular algunos laboratorios. ¿Cómo esto nos ayuda cuando retornemos a el sistema tradicional o al sistema convencional, cuando retornemos a nuestra normalidad, que hemos llamado nueva normalidad? De la misma manera. ¿Por qué? Porque este espacio de tiempo en el cual el estudiante tiene acceso al simulador a través de Internet es el espacio de práctica en su casa. Es el espacio de práctica que se va a tener en la institución donde se desarrolla todo esto o en la formación virtual que se tenga. Entonces ya es parte de ese ciclo que estábamos hablando. Ahí, por ejemplo, está esto que nosotros llamamos EMS, donde esta es la formación tradicional con un simulador híbrido. Acá estoy representando, por ejemplo, bancos de capacitores, estoy teniendo fuentes de poder, estoy teniendo interfaces de control de datos y tengo una parte física que es la que voy conectando, que es la que voy trabajando y una interfaz USB para poder hacer las mediciones. De hecho, este es un laboratorio muy convencional, pero ya es un simulador. Entonces, ¿qué pasa cuando eso lo llevo 100% a la computadora o 100% a un servidor? Puedo obtener este tipo de software o este tipo de simulador.
Fíjense que acá estoy arrastrando algunos módulos, voy a cambiar algunas cosas. Acá tengo un video, por ejemplo, más completo de todo esto, donde lo voy a ir adelantando. Por ejemplo, se está haciendo una práctica de laboratorio. Esta práctica de laboratorio es drag and drop. Se están llevando motores, dinamómetros, fuentes de alimentación a un sistema. Entonces tenemos el trabajo en el sistema, se puede hacer zoom como si nos estuviéramos acercando. Y fíjense cuál es la forma de hacer las conexiones, ¿no? Lo voy a ir adelantando un poquito. Entonces acá se van haciendo las conexiones como si fueran justamente conexiones reales. Se cambia el color de los cablecitos, se pueden hacer muchas cosas acá. Acá también se pueden tener, por ejemplo, algunas interfaces de visualización. Acá, por ejemplo, las estoy configurando. Estoy configurando todo el tipo de medidores que voy a tener. Les estoy diciendo que quiero que midas factor de potencia entre estas variables. Entonces, obviamente todo esto tiene una secuencia y todo esto tiene una forma de trabajo. ¿Sí? ¿Y qué pasa al final? Al final se energiza. Fíjense que se energiza, se prenden LEDs, se empieza a regular el voltaje, se empieza a arrancar con los sistemas. Y ahorita van a ver que incluso voy a tener advertencias de seguridad. Y ahí tengo motores que están corriendo, motores que están funcionando, dinamómetros y demás cosas. Entonces, es una serie de componentes que están siendo simulados y que ya están puestos para poder hacer simulaciones, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos cambiando sistema eléctrico, estamos haciendo data logging. Entonces, ya la parte netamente de tomar datos queda un poco atrás, porque fíjense acá, obviamente como lo tengo todo en un sistema, la simulación es mucho más fácil y el trato de los datos es también mucho más fácil. Quiere decir que estudiante que trabaja con este tipo de herramientas, incluso acá he hecho una desconexión en caliente, por ejemplo, cosa que no se hace, pero a fines de que en el video se pueda apreciar cómo puede funcionar, lo hice. Entonces, fíjense que acá me da las advertencias e incluso bajan las corrientes, suben las corrientes. Entonces, un simulador puede representar esa parte de un sistema real, pero como un apoyo complementario al proceso de educación. ¿Sí? Se pueden hacer tendencias, se pueden hacer gráficos, se pueden analizar, por ejemplo, distintos tipos de cosas. ¿Sí? Entonces, eso es un simulador en línea. Bien, entonces idealmente tenemos nuevamente nuestros actores y acá es donde, cuando volvamos a la nueva realidad, a la nueva normalidad después de que pase esto, esperemos muy pronto, el simulador se convierte, y en este momento a nivel mundial, en un sistema de educación tradicional o convencional, el simulador es una parte fundamental en la educación. Entonces, entre todo lo malo, como les dije anteriormente, esta emergencia del coronavirus nos está llevando a tomar muchas tecnologías que hasta el momento no conocíamos. Estamos empezando a adoptar simuladores, estamos empezando a mejorar los sistemas de enseñanza, los sistemas de práctica, y estoy seguro que cuando retornemos ya a nuestros laboratorios y cuando retornemos precisamente a nuestros centros de formación, vamos a hacerlo de una manera más integral. Obviamente ese es el objetivo. Para apoyar a la sociedad tenemos que tener este círculo de formación. Es básicamente de lo que les quería hablar. Esos son mis datos de contacto. Y en este momento tenemos una versión de este simulador que está libre por 3 semanas. Las personas que están interesadas pueden copiar los accesos que están en tanto la página web como el código de acceso. Ese código de acceso simplemente se pone en el explorador web, en la página que está ahí, y se puede utilizar el simulador sin ninguna restricción. Entonces, a todos los asistentes, este simulador está disponible. Quizás en algún momento se sature porque hay un número limitado de accesos, pero eso va a ser por algún tiempo hasta que algún otro usuario salga y se pueda utilizar. Entonces, les agradezco mucho la atención. Esa ha sido mi presentación del día de hoy. Muchas gracias.
Ingeniero Ferrufino, le damos las gracias por su brillante participación en esta tercera fecha de estas nuestras terceras jornadas técnicas virtuales de ingeniería eléctrica, electrónica y de mantenimiento. Realmente ha sido un gusto escuchar su presentación y ahora tenemos algunas preguntas de nuestro público asistente. Joaquín nos consulta, ¿cuál es tu recomendación para las universidades que no quieren hacer este tipo de inversión, siendo conocido que no existe voluntad de establecer servidores para laboratorios virtuales? Bien, hay recomendaciones de distinto tipo, ¿no? Tomando en cuenta, por ejemplo, la situación en la que puede estar una universidad o una institución, yo estoy seguro y yo les aseguro en este momento por el trabajo que tengo, que la mayoría de las universidades están en un proceso de adaptación de simuladores. O sea, que es un trabajo que se está haciendo ahora. Las universidades, todas, con un par de excepciones, están haciendo ese trabajo. Ahora, si no se está adoptando eso, y si el instituto, esto pasa mucho en la parte, por ejemplo, pública y de educación técnica. Sí, he estado conversando con muchos institutos que no tienen los recursos para adoptar simuladores, porque los simuladores tienen un costo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Optar por algunas licencias de prueba, buscar licencias de prueba e incluso buscar algunos simuladores de parte propia de los estudiantes. Entonces, si es que alguno de los estudiantes cree que no va a tener la posibilidad de contar con algunos simuladores, buscando bien se pueden encontrar algunos. Obviamente, un simulador no va a ser un reemplazo de un laboratorio. Eso tiene que estar totalmente claro. No se va a reemplazar el laboratorio convencional, pero va a ayudar a superar esta emergencia. Entonces, a Joaquín que nos pregunta, bueno, le invito a que haga la prueba de este simulador y que pueda con este simulador ayudarse en algo en el proceso de formación que está llevando a cabo. Muchísimas gracias, ingeniero Ferrufino. Le agradecemos mucho por su participación en estas terceras jornadas técnicas. Tenemos una última pregunta que nos acaba de llegar. Marcelo Herbas consulta y dice, muchos fabricantes están utilizando el concepto del Digital Twin para simulaciones. Si nos podría compartir si tuvo experiencias o comentarios respecto a este nuevo concepto. Bien, lo que pasa es que en muchos casos los fabricantes, todos los fabricantes han ido desarrollando simuladores, ¿sí? De distintos tipos de tecnología. Y lo que pasa es que el tema de la pandemia nos ha llevado a encerrarnos tan repentinamente que se ha empezado a soltar este tema de los conceptos muy rápido. En lo personal y acá en el país no he visto ese tipo de tecnología todavía adoptada. Sí, es posible que lo estén haciendo, pero no lo he podido conocer. Lo que se está haciendo ahora y lo que se está tomando en cuenta en este momento es el proceso que les estaba explicando, la virtualización de los laboratorios en este momento físicos. Las otras tendencias seguramente van a estar llegando a nuestro país, imagino, en los próximos meses, en los próximos años. En lo personal no he visto ese tipo de tecnología todavía. Muchísimas gracias, ingeniero Ferrufino. Le agradecemos mucho por su participación en estas terceras jornadas técnicas virtuales de ingeniería eléctrica, electrónica y de mantenimiento. Antes de cerrar su participación, le cedo la palabra para sus palabras finales y despedida. Bueno, muchas gracias más bien a toda la comisión de organización de este tipo de eventos. Creemos que estas jornadas son muy importantes porque en estos tiempos básicamente se nos ha cerrado toda actividad. Estamos retornando poco a poco a lo que era nuestra vida regular. Sin embargo, todo ya ha cambiado y cuando este virus desaparezca, vamos a llegar a una nueva normalidad en la cual tenemos que fusionar lo que ya sabíamos y lo que estamos aprendiendo. Estas jornadas que se están enfocando en ser virtuales y en poder educar a todo el público en este tipo de tecnologías, no solamente en lo que estoy hablando yo, sino en las otras ponencias que están también muy interesantes, nos van a llevar a un incremento bastante interesante en la calidad de profesionales. Entonces, agradecer más bien a la organización por este tipo de jornadas, agradecer a las personas que están presentes también por el tiempo dispensado. Y bueno, acá, como todo profesional, listos para seguir apoyando en toda esta migración tecnológica y en todo el apoyo que se pueda dar justamente para poder salir adelante con todo. Entonces, muchísimas gracias y tenga buena noche.
Muchas gracias, ingeniero Ferrufino. Esta ha sido la presentación del ingeniero Freddy Ferrufino Gutiérrez con el tema virtualización de laboratorios de la emergencia a la nueva normalidad.